Bienvenidos a todos y todas. Estamos en la quinta sesión de este programa. Hoy es la primera sesión de laboratorio donde vamos a tener un taller interactivo. Vamos a aprender hoy cómo puedo interactuar con un negociador en la COP. Yo soy Agustino Caña, cofundador de la Global Youth Coalition, y estoy muy contento y feliz de poder daros la bienvenida hoy aquí. Y me encanta estar aquí con todos vosotros. Vamos a ver lo que vamos a aprender hoy. Los objetivos de aprendizaje principales es poder explicar y entender un flujo de trabajo típico en la COP para un negociador, cómo centrarnos en áreas específicas de trabajo para interactuar con los negociadores, cómo imponer ideologías clave, formatos y tecnologías que tengamos que usar y qué tipo de formato de informes o consideraciones lingüísticas son necesarias. Todo esto nos van a dar orientación para que cuando vayáis a la COP podáis generar el máximo impacto posible. Tenemos también a Merna con nosotros y la agenda es la siguiente. Vamos a empezar diciendo hola a Merna y luego continuaremos con Johnny Stengel y luego con la maravillosa Marie-Claire Graf, la cofundadora de Youth Negotiators Academy. Y luego también va a haber un panel entre tres delegados de jóvenes, Genaro de Chile, Luji de Egipto y Ana Campe de Reino Unido. Y luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Y luego también las sesiones paralelas donde podáis interactuar entre vosotros. ¿Cómo estás, Merna? Muy bien, espero que los demás también. Me encanta poder veros a todos de nuevo. La sesión de hoy va a ser un poco diferente porque vamos a oír hablar de negociadores que de verdad trabajan sobre el terreno. Y Johnny Stengel va a empezar, es nuestro, es generador de redes, orador público, habla sobre desarrollo sostenible, mitigación, justicia climática y cree que para que la transición global pueda ocurrir a tiempo, necesitamos conectar diferentes actores entre sectores. Para superar el pensamiento en silos, asiste cada semana a diversas conferencias y forma parte de varias redes con el fin de aumentar nuestro impacto colectivo. Tras estudiar psicología y gestión empresarial y sostenible, comenzó a cursar dos másteres, política energética y climática global en la Universidad SOAS de Londres y transición sostenible, ODS y agricultura en la Universidad JLU de Gießen. La mayor parte del tiempo trabaja como lobista para Fridays for Future y German Zero. Este año asistirá a la sexta conferencia de la UNFCCC después de haber estado 3 veces en la COP y estamos muy agradecidos de tenerlo aquí con nosotros. Hola, muchas gracias, estoy feliz de estar aquí. Es maravilloso ver a tantos activistas y defensores aquí juntos para que podamos reforzar nuestro impacto. Vamos a tener una conferencia muy pronto y a lo largo de los años yo he recolectado muchas experiencias en estas reuniones y conferencias. Y me gustaría compartir con vosotros algunas estrategias esenciales de cómo hablar en la COP. Os hablaré de mi propia experiencia y algunos pensamientos y tácticas que he utilizado en los últimos años. Por ejemplo, The Good Lobby o One for Future tienen muy buenas estrategias. Voy a mostraros mis diapositivas. Cada una de estas imágenes es una historia. Es una historia que he tenido en la COP. Entonces, si tenéis preguntas acerca de estas imágenes, no dudéis en hacerlas. Siguiente diapositiva, por favor. Empezamos a ver, diciendo que COP no es un evento, es un espacio dinámico. Tiene también eventos paralelos, discusiones en los pabellones. Hay negociadores, políticos, sociedad civil, representantes de las juventudes, todo el mundo tiene su propia agenda. Y entonces, vuestro trabajo como lobista es poder navegar esto de manera estratégica. Lo más importante es entender que muchos políticos en la COP tienen una posición determinada nacionalmente, no pueden cambiarla sobre la marcha.
lo cual no significa que vuestros esfuerzos de lobby son en vanos. No, podéis tener un impacto todavía, pero requiere, en lugar de querer que haya un cambio inmediato, hay que focalizarse en crear una relación y a identificar oportunidades a largo plazo. Antes de entrar en este entorno tan rápido y complejo, lo más importante es tener objetivos claros. Hay que preguntarse qué tipo de objetivos queréis alcanzar. Es muy fácil perderse en la COP. Entonces es importante mantener el foco en objetivos claros y también identificar quiénes son las partes interesadas, quién influencia a quién. No siempre es fácil acercarse a un ministro directamente, pero quizás podamos generar una relación con sus otros representantes de la sociedad civil de su país o con un asesor suyo, y eso va a ser más efectivo para transmitir vuestro mensaje. Y también hará que sea más difícil que los políticos os ignoren. Lo siguiente es, hay que hacer los deberes, hay que investigar. Para hacer un lobby, una presión efectiva, hay que empezar mucho antes de llegar a la COP. La preparación es ya media campaña. Hay que entender las posiciones de los políticos, el trasfondo político de los oradores, cualquier cosa que hayan dicho en público sobre el tema. Esa investigación nos ayuda. Y un lobby efectivo comienza meses antes de entrar en la sala de conferencias. Siguiente diapositiva. Ahora que habéis identificado vuestro objetivo y a quién tenéis que abordar, el siguiente paso es crear el mensaje, un mensaje que genere resonancia. En COP, las personas responsables de tomar decisiones reciben muchísimos mensajes, entonces hay que ser concisos y claros. Según expertos de activismo y defensa, buenos mensajes identifican un problema y también ofrecen una solución. Entonces hay que reformular muy bien, poner un marco a nuestro mensaje. Los que los políticos necesitan son soluciones prácticas. No hay que decir, hay que hacer más en el ámbito de energías renovables. No, hay que decir algo muy concreto, con fechas, con cifras, también que refleje las fuentes de lo que estamos diciendo. Entonces hay que ser precisos y hay que unirlo todo a una acción que se pueda tomar y que ellos puedan tomar. Y diferentes personas tienen diferentes intereses y hay que también amoldar ese mensaje. Algunos negociadores pues quieren mantener el apoyo político en casa o cumplir con compromisos internacionales o ser más competitivos. Y alguien de islas pequeñas quizá se centre en adaptación o en financiación, quizás alguien de un país industrializado, por ejemplo Canadá, se centra en mercados de carbono, por ejemplo. Hay que adaptarse. Pero lo más importante es crear vínculos, desarrollar relaciones. Esto también empieza mucho antes del evento. Hay que desarrollar relaciones y vínculos con actores clave. Se puede contactar a los delegados por correo electrónico, por redes sociales, en otros eventos. Hay que establecer las conexiones antes del evento para que no sea simplemente una cara nueva más. Entonces, este proceso es especialmente importante porque ejercer lobby y presión no es de cosas puntuales, es un juego a largo plazo. Hay que convertirse en alguien que ofrece valor. Por ejemplo, podemos conectarlos con otras personas, con expertos, presentarlos a otras personas con influencia que puedan reforzar su mensaje. Entonces, si hay también delegados de mi misma delegación, conectar con ellos en la recepción o eventos paralelos, tomando el café, en los descansos. Hay que hablar con la gente informalmente, no solamente en contextos formales. Hablemos ahora qué es lo que ocurre cuando estamos en la reunión. La preparación, por supuesto, es fundamental, pero hay que también crear un fondo común. La gente será mucho más receptiva a tu mensaje si sienten que estás en su equipo.
Tienes que señalar las áreas donde los objetivos se alinean con los objetivos de los demás. Eso genera confianza y abre el camino para una colaboración mucho más eficaz. Puede ser algo tan sencillo como reconocer el trabajo tan duro que el equipo de delegados ha realizado y después resaltar los valores que tenemos en común. Por ejemplo, estamos comprometidos con el Acuerdo de París, ¿no? Y una vez que comienza la conversación, es importante que en las reuniones con políticos pasa muchas veces que ellos dominan la conversación, quieren interrumpirte, pero realmente nosotros también podemos interrumpir con educación y liderar un poco la conversación para asegurarnos de que transmitimos nuestro mensaje. Podemos decir, por ejemplo, cuando ellos hablen, sí, 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 efectivamente, efectivamente, y debido a ello, y porque tenemos poco tiempo, por favor, déjame recalcar un nuevo aspecto. Entonces, por favor, déjame aclarar que la esencia de mi pregunta era, eso, por ejemplo, son cosas que podemos decir. Y también hay que ser flexibles al mismo tiempo. A veces las conversaciones se van del tema y no pasa nada si tenéis suficiente tiempo para crear una buena relación. Pero estad preparados para llevar la conversación a nuevas direcciones, porque es donde están las nuevas oportunidades que queréis aprovechar. Ahora, en la siguiente parte hay que transmitir el contenido y también nuevas citas, nuevas fechas. Tenemos que resumir, a ver, hemos acordado esto, esto y lo otro, nos vas a ayudar con esto, nos vas a conectar con X y vamos a reunirnos de nuevo en una semana a las 2. Siguiente diapositiva. Sé persistente pero flexible. En esas labores de defensa y activismo, em, no va a haber grandes cambios después de una interacción. Hay que ser persistente. Y nuestro trabajo no solamente termina en la COP, después hay que hacer un seguimiento, mandar un correo, decir gracias, resumir todo lo que se ha hablado, compartir recursos adicionales, etcétera. Lo siguiente, el tiempo, los momentos clave. Cuando hablemos con ellos, por supuesto, no pueden estar ocupados. Y a veces hay oportunidades maravillosas donde podemos ejercer una influencia sobre las decisiones que se toman. Siguiente diapositiva. No solamente eres un defensor y activista. Me he dado cuenta que es muy importante posicionarse como alguien que se conecta con diferentes actores. Sobre todo delegaciones más pequeñas que no tienen acceso a los diferentes, que otras redes. Nosotros podemos quizás ser la persona que presente a las personas entre ellas, que ofrece recursos y que hace también una presión colectiva, porque es fácil que voces individuales se pierdan, pero voces unidas es muy difícil que sean ignoradas. Todos tenemos que unirnos para que podamos ejercer mucha más presión sobre los políticos. Yango, por ejemplo, Climate Justice Network, en muchas redes a las que nos podemos unir. Yo formo parte de muchas redes, también podéis ver aquí algunas fotos. Entonces, crear esta voz colectiva es muy importante. Estoy terminando ya. ¿No? Y por supuesto, crear una coalición no significa que tenéis que trabajar con personas que comparten exactamente las mismas visiones que nosotros. A veces hay diferencias, porque las diferentes activistas tienen diferentes especialidades también. Y eso puede ayudarnos también a convencer personas fuera de nuestra burbuja. Entonces, hay que crear relaciones, conocer nuestra audiencia, ser estratégico también con nuestro timing y mensaje, y también hay que trabajar colectivamente para impulsar los cambios que necesitamos. Y aunque parezca algo abrumador, recuerda que tu voz es importante y cuando hacemos una presión colectiva podemos generar un impacto. Estoy deseando ver cómo todos vosotros y vosotras lleváis vuestra pasión a la COP. Muchas gracias. Gracias, Johnny. Ha sido muy interesante escucharte y es importante, hay que tomar espacio en la COP. Agustín, ¿presentas nuestra siguiente oradora? Me ha encantado escucharte, Johnny, aprender de ti.
Sé que estoy de acuerdo que lo más importante es conectar con otras personas. Siempre decimos que somos uno aquí en la Global Youth Coalition, ¿no? Y después de Johnny, ahora vamos a recibir a Marie-Claire, que es una defensora de los jóvenes, promotora del cambio, oradora pública a favor de una transición justa hacia el desarrollo sostenible y una acción climática ambiciosa. Cree que los jóvenes y las generaciones futuras son los destinatarios de las decisiones de hoy, por lo que su objetivo es capacitar a los jóvenes para que tomen medidas significativas. Y para ello, Marie Claire está activa en muchas medidas a nivel local, nacional e internacional. En el pasado y en el presente ha iniciado, liderado diferentes asociaciones y movimientos en torno a la acción climática y también a desarrollo sostenible, empoderamiento de jóvenes y mujeres. Esto la llevó a participar en la Semana Internacional de la Sostenibilidad, a ocupar la vicepresidencia de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas y a presidir el grupo de jóvenes Yungo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Gracias a su trabajo ha recibido varios galardones y premios, como el de Campeona Juvenil de las Naciones Unidas sobre el Clima de Suiza. Es consejera del World Future Council. Por favor, Mary Claire, ilumínanos con tu conocimiento. Muchas gracias a todos por apoyar estas iniciativas. Marie Claire, muchas gracias a Agustín y al resto del equipo por invitarme, por dar espacio a que podamos hablar aquí, por juntarnos. Creo que esa es nuestra mayor fortaleza, ¿no? Lo colectivo. Y es un placer compartir mis experiencias y mis pensamientos con vosotros, pero también estoy deseando aprender de vosotros y escuchar de vuestras experiencias y también conocer gente que va a estar en COP. Hoy vamos a hablar sobre biodiversidad y clima y desertificación. Entonces, si estáis por ahí, me podéis decir hola y hablar de estos temas. En cuanto a este tema, cómo involucrarnos como negociadores o con negociadores, he estado reflexionando mucho porque he hablado mucho sobre el tema y he pensado, quizás pueda hablar de mi propia historia. Y quizás a través de ello puedo explicaros cómo funciona todo esto. Como ya habéis aprendido en la presentación de Johnny, es complejo, es un poco abrumador. No solamente la primera vez, sino también la segunda vez, pero yo creo que siempre va a ser abrumador. Por eso es tan importante que tomemos descansos, que tengamos una comunidad que, que, que se apoya entre sí. Yo siempre me he interesado en la justicia climática. He crecido en las montañas suizas y veía cómo los glaciares se reducían con el tiempo y siempre escribía, pues hacía las típicas cosas de ahorrar energía y recursos, lo cual estará muy bien, pero no va a solucionar la crisis climática. Entonces, tuve la curiosidad por saber cómo funciona la política y las normativas. Cuando creces en el campo como yo, si hablas sobre política como siendo una niña, la gente te dice, a ver, primero crece, hazte adulta y luego habla de política. Y bueno, pero yo leía mucho sobre esto. Incluso como niños tenemos mucho que contribuir. Me puso, me puso muy triste de aprender sobre el futuro, aprender sobre el futuro, el cambio climático, lo que va a ocurrir con los ecosistemas, las montañas. Y supongo que muchos de vosotros y vosotras pues están en la misma página, hablamos mucho de ecoansiedad. Ahora tenemos vocabulario, ¿no? Eso es lo bueno, para poder expresar estos miedos que tenemos y esas emociones tan fuertes que muchos de nosotros y nosotras sentimos. Entonces, a lo largo de los años, he tratado de convertir mi negatividad y ansiedad en algo positivo. Y eso me ha llevado a trabajar en el ámbito de naturaleza, cambio climático, unirme a asociaciones, a una asociación aquí local en Suiza. Y en el año 2017 tuve la oportunidad de participar en mi primera COP y es que quizás sea la fase en la que estáis vosotros ahora mismo y en ese momento no teníamos estas herramientas fantásticas como esta para aprender. Ahora tenemos cada vez más apoyo, más personas que se unen a nosotros, sobre todo gente joven que se conecta con otras personas jóvenes del mundo.
En ese momento había algunos profesores que nos ayudaban, que nos hablaban de estos temas. Y era importante, por supuesto, pero tampoco te transmiten la verdad más clara. Hay muchos acrónimos también que había que estudiar y bueno, me formaron, hubo algunos cursos y cuando pensaba que entendía toda la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, me di cuenta de que había que aprender más. Me uní a la conferencia de los jóvenes primero, que lo realiza Jungo, por cierto, y cuando hacen la COP yo tenía un plan, tenía algo que decir y pensaba que me van a escuchar y no fue exactamente así, como Johnny ya ha mencionado, ¿no? La primer principal distinción entre las partes interesadas son los negociadores que representan los países que tienen derechos para tomar decisiones. Voy a hablar un poco más lento. Por otro lado, tenemos observadores jóvenes, activistas, investigadores, también empresarios que tienen mucha sabiduría y el desafío es la gente que no viene parte de un país, es cómo pueden encajar, cómo pueden entrar, porque no podemos tomar decisiones directas, etcétera. Johnny ya ha hablado bastante de esto, entonces no voy a repetir lo que ya ha estado explicando. Pero en esencia, mi primera COP fue un desastre. Estaba muy abrumada, no, no entendía todo, inglés no es mi primera lengua extranjera, estaba muy fuera de todo, no contribuí en nada significativo y estaba pensando, a ver, fue una experiencia interesante, pero nunca volveré. Luego, una asociación me llamó, volvieron a involucrarme y aprendí más sobre la estructura, las diferentes posibilidades de involucrarse, pero también los diferentes puntos que podemos aprovechar como jóvenes. Y eso es muy importante. Al ser un observador, puedo decir que un negociador, puedo decir cosas que un negociador quizás no pueda decir. Ellos, aunque ellos como individuos quieren decir algo, en su posición de negociador no pueden. Entonces, por eso es importante que a lo largo del año ya participemos en reuniones entre medio que son fundamentales. Entonces aprendí cada vez más. Hay que elegir uno o dos temas que queramos seguir. Es imposible poder seguirlo todo y ser un Superman o supermujer para gestionarlo todo, porque el tiempo es limitado. Entonces yo seguía empoderamiento de mujeres, agricultura, ecología, no todo a la misma vez, pero a lo largo de más o menos de una década de experiencia en este ámbito, iba eligiendo uno o dos temas, seguirlos, estar pendiente de las negociaciones. Es importante tomar notas para centrarnos, para luego también revisar qué es lo que ha estado pasando. También he estado enviando estas notas a las delegaciones, he pedido reuniones. Algunos países no tenían toda la información disponible, pero en realidad hay nombres de los puntos de contacto en algunas páginas web. Si buscáis UNFCCC, puntos de contacto nacionales y tenéis contactos, podéis mandar correos electrónicos, quizás hay una dirección, quizás un número de teléfono. Si no os responden, por favor, enviarles un recordatorio muy amable y tratar de interactuar. Si no os responden, seguramente los vayáis a ver en la COP y decirles, hola, yo también soy Malasia y también y me encantaría hablar contigo. Y pues, si habéis, por ejemplo, estudiado en Perú y os queréis interactuar con personas de Perú o alguien de Senegal, no dudéis en acercaros a esas personas. Son personas como nosotros. Tienen títulos, sí, que pueden intimidarnos. Yo he estado ahí, sé que lo que se siente, pero nunca me he arrepentido de acercarme a alguien y hablar con esa persona. Pero sí que me he arrepentido muchas veces de haber tenido la oportunidad de hablar con una persona, pero decir, oh, Dios mío, esta persona, no me atrevo, y no haber hablado con la persona. Entonces, os envío mucha valentía. Sé que a veces da un poco de miedo,
Ser concisos, eso sí, tienes que saber lo que quieres, pedir una reunión, etcétera. Vale, entonces he enviado esta información a las delegaciones, ya que no todos ellos han estado en las reuniones y les dije que estaría genial teneros a algunos de vosotros y vosotras con las delegaciones. Y así, 2 años después, recibí un mensaje del presidente de Suiza que me había invitado a ser la primera persona joven que se uniera a la delegación. Lo cierto es que sufrí un poco el síndrome del impostor, decidí rechazarlo, pero luego me convencieron y al final decidí aceptar. Y así es como funciona. Hay que ir construyendo la relación. Creo que la persistencia, el haber hecho recomendaciones, el haber tomado notas, todo esto les ayudó a entender que, bueno, pues que soy una persona que lucha por el aspecto climático sobre el terreno, pero que también sabe de lo que habla. Y esto es muy importante, somos muy versátiles, podemos ir a las negociaciones, podemos ir con las asociaciones de jóvenes, pero tenemos que saber cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras destrezas y nuestros límites también, para así saber lo que podemos aportar y lo que nos pueden ayudar también los demás. Y así vamos a la COP. Fue maravilloso estar allí, pero por otro lado fue horrible ser la única persona joven. No sabía ni con quién hablar. Está bien también entender que los negociadores son personas. No, no lo saben todo. También, bueno, pues yo hubo un momento en el que me sentía un poco estúpida porque utilizaban todos esos tecnicismos y acrónimos y yo había algunos que no sabían ni lo que significaban. Pero bueno, está bien prepararse para ir conociendo cada vez más, saber cómo se distribuye el tiempo, las negociaciones. Y así hice todo lo que estaba en mis manos para ir tejiendo redes. Lo cierto es que no sirve de mucho llevar a los jóvenes si no existe una estructura para contar con ellos. Muchas veces tenemos a jóvenes que quieren participar en las delegaciones y a delegaciones que son muy pequeñas y no cuentan con la financiación necesaria y los recursos necesarios. Y al final, si no existe esa infraestructura, si no existen los recursos, de poco sirve porque nadie escucha nuestra voz. No hay manera de poder hablar, de hacernos oír. Así que hay que tenerlo todo bien organizado para que realmente se escuche la voz de todos, ya seamos negociadores jóvenes o seniors. Lo que yo tenía claro es que teníamos que incluir a los jóvenes, a la juventud en las sociedades, perdón, en los movimientos de la sociedad civil. Pero ¿cómo podemos conseguir que en la mesa, cuando se toman las decisiones, también se tenga en cuenta a la juventud? ¿Qué puede hacer que estos participen de manera efectiva pues que puedan cambiar el status quo? Pues así empecé a trabajar con la Youth Coordinations Academy para luchar por este objetivo, para apoyar a la juventud, para formarlos, para darles todo lo que necesitan para que no tengan que pasar por situaciones psicológicas complicadas porque sienten que son impostores y que simplemente ese no es su lugar. La academia en este momento está formando a más de 400 jóvenes de 80 países para ser negociadores y bueno, pues estamos encantados de haber podido ayudar a los jóvenes a participar no solo en la COP, sino también en las reuniones sobre biodiversidad celebradas en Colombia. Así podemos tener una mejor representación en todos los niveles. Tenemos la comunidad, la capacidad financiera, el apoyo para llevar adelante y, bueno, poder impulsar el cambio que necesitamos. Para ello es vital
la participación intergeneracional. Y tenemos que recuperar el apoyo, la confianza de los más jóvenes en estas plataformas multilaterales que pueden ser tan complicadas y tan abstractas. Sin embargo, considero que es fundamental que lo logremos. Necesitamos a los jóvenes, no solamente como observadores, sino también a la hora de tomar decisiones. Con esto, muchas gracias a Agustín y al resto del equipo por haberme invitado. Enviaré ahora mi dirección de correo electrónico por el chat por si alguien quisiera ponerse en contacto conmigo, porque yo estaré encantada de escuchar las ideas y las contribuciones de todos ustedes. ¡Wow! Increíble, Marie Claire. Esto nos da tanta fuerza, tanto ánimo. Veía a Luigi sonreír mientras hablabas. Es importante también mencionar todos estos problemas de ansiedad, problemas y dificultades mentales derivadas de esta situación. Así que Global Youth Coalition también va a enviar a jóvenes a la COP de la biodiversidad, pero todavía no hemos podido formarlos, así que quizá, pues Marie Claire, puedan ayudarnos con eso. Chicos, chicas, no olvidéis que vamos a enviar a 5 de vosotros o de vosotras a la COP29, así que sean activos y, bueno, pues estamos deseando que se pongan en contacto con nosotros. Muchas gracias, Marie Claire, también por enviar la dirección de correo electrónico. Esto es muy útil. Ahora vamos a presentar a los 3 jóvenes que estarán en el debate del panel. Tenemos a Amy Campbell, por un lado. Ella trabaja en la Universidad de Columbia y tiene una beca Fulbright que recibió. Es una estudiante de odontología de 19 años, profundamente comprometida con la protección de los... Disculpen, está desarrollando una política de adaptación a los desastres climáticos en la Universidad de Columbia, como decía, con el Centro Nacional de Preparación para Desastres de Columbia, es becaria Fulbright, como mencionábamos antes, en Columbia, tras haber interrumpido su carrera profesional en el gobierno del Reino Unido, donde fue negociadora de la CMNUCC. En mi trabajo en diplomacia climática, siguiendo un itinerario de política climática en la corriente rápida de la función pública en el Reino Unido. Dirigió una red de clima y medio ambiente que estableció un anclaje de carrera en clima y medio ambiente que se está extendiendo por todo el gobierno del Reino Unido. Fue seleccionada para el programa Corte 2040 en 2023 y se ha interesado por los enfoques políticos de la policrisis. Actualmente trabaja con la Fundación Rockefeller y el Centro Nacional de Preparación para Desastres en el desarrollo de índices de vulnerabilidad climática que sirvan para distribuir financiación climática en condiciones favorables a los pequeños estados insulares en desarrollo. Después tenemos a Luigi. Ella sí es estudiante de odontología, 19 años, profundamente comprometida con la protección de los océanos a los 16 años y siento que estoy presentando a una superheroína. Luigi obtuvo el reconocimiento por su dedicación a las soluciones tecnológicas sostenibles al ganar el primer puesto en el concurso regional de innovación sostenible impulsado por HSBC. El innovador filtro de microplásticos de Luigi, capaz de eliminar microplásticos de 1.000 litros de agua a un bajo coste de $1,8, llamó la atención del Ministerio de Juventud y Deportes y de otros gobiernos de todo el mundo. Y como resultado, su filtro se está preparando para ser instalado en el Mar Rojo. Intervino en la mesa redonda de la Juventud de las Naciones Unidas durante la COP27 y recibió una ovación de Antonio Guterres, lo que llevó a la creación de la Global Youth Coalition, de la que Luigi es cofundadora y vicepresidenta. La dedicación de Luigi a la acción por el clima llevó a convertirse en la negociadora más joven de la historia de Egipto. Representa la juventud del país en las negociaciones sobre el clima como miembro del Comité Consultivo Nacional de la Juventud Egipcia y de la Delegación Oficial Egipcia. Y por último, Gennaro, mi compañero, nuestro joven delegado de Chile. Quizá le suene su cara de sesiones anteriores, antes de que empezara el programa este año, o de otras charlas en las reuniones de la ONU. Todo el mundo lo conoce. Empezó a trabajar como activista climático, participando en manifestaciones y proyectos sobre el terreno en materia de educación ambiental y agroecología.
fue también uno de los que estaba ahí cuando la Global Youth Coalition fue fundada en el SEIC, en la COP del 27. En la COP27, disculpen. Luego se convirtió en uno de los puntos de contacto para el grupo de trabajo de finanzas y mercados de Yungo, y también lo han elegido como delegado juvenil de Chile. Además de eso, es amigo nuestro y bueno, una persona dedicada a luchar y defender nuestro planeta. Así que con esto no tengan miedo. Adelante. Wow, increíble. Cuánta energía había en esa presentación. Muchas gracias, Agustín. Primero, hola a todos, a todas. Creo que aquí está Burundi, Hong Kong, Bélgica, Zimbabue, gente de muchísimos países. Johnny ha resumido muy bien la que ha sido también mi experiencia como negociadora juvenil. Siguiente diapositiva. Vale. Yo voy a ser muy concisa, ya que tampoco tenemos mucho tiempo. Pero un poco sobre mí, sobre mi recorrido. Empecé trabajando en el gobierno del Reino Unido, trabajando en materia de políticas. Tuve la suerte de ir a la COP27 como delegada juvenil. Tuve la suerte de estar allí y de ver pues, a las 40 países representados allí en la sala. Esa energía me sirvió para seguir adelante y empecé a trabajar en el gobierno, en las negociaciones sobre el aceite de palma, en temas de transporte, de políticas climáticas, presupuestos. Y después el puesto que más me ha estresado, pero también que más realizada me ha hecho sentir, trabajo desarrollando índices climáticos para los países en vías de desarrollo, para los países subsaharianos, entre otros. Quiero ser muy transparente sobre mi experiencia. Johnny y Marie Claire ya han comentado algunos de estos puntos de una manera muy convincente y completa, pero bueno, yo me despertaba a las 4:30 para prepararme. Me leía el texto que me habían enviado la noche anterior, tomaba notas sobre ello, veía, reflexionaba un poco. Es horrible, normalmente era horrible, pero bueno, realizaba estos análisis, desayunaba, estiraba un poco, 10, 15 minutitos, y luego me ponía manos a la obra con mis compañeros y compañeras. Las reuniones empezaban a las 7. La coordinación podía empezar sobre las 8. Teníamos media hora para leer el texto, desarrollar sobre ese texto, y luego de 9 a 12, de 1 a 3, de 4 a 7, había otras reuniones. Había muchas que acababan por la noche. Es posible estar esperando a que salga un texto que acabe saliendo a las 5 y entonces que cambie la agenda de todo el día. Pero hay que tener en cuenta que cada conversación ya es trabajo y nos sirve. Además, como fui negociadora durante 2 semanas, apenas tuve tiempo para dormir. Estaba agotada. Es difícil llegar a describir el punto de agotamiento. Tenía que hablar con mis directores, con mi equipo, hablar por WhatsApp, coordinar los equipos, pero a la vez es el trabajo más enriquecedor que he hecho en mi vida. Johnny lo ha mencionado antes y creo que es importante. ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo llegamos al punto que necesitamos para estar listos para la COP si somos negociadores? Nosotros como gobierno somos parte del llamado equipo paraguas, el Umbrella Group.
Digamos que la COP es en noviembre, pues nosotros empezamos a desarrollar las políticas en julio o agosto. Es cierto que es difícil encontrar una coordinación entre los distintos ministerios involucrados, sobre todo si queremos ser ambiciosos. Entonces, muchas veces las negociaciones más duras empiezan ya antes de la COP con el gobierno, ya que tenemos que ponernos de acuerdo, negociar, reunirnos antes de llegar a la COP. Y bueno, en las últimas 40 horas todo ya pues parece una olla a presión. Entonces, ¿cómo podemos lograr relaciones con un negociador climático? Pues hay que ser muy específico con las preguntas. Si vamos a realizar trabajo de incidencia, tenemos que ver a quién queremos hablar. Debemos identificar las personas clave y las preguntas concisas para intentar avanzar lo máximo posible. Yo estoy encargada de las medidas de respuesta y de formación, por ejemplo. Y entonces, por ejemplo, a veces un representante venía a mí, me hablaba sobre estos temas de los que me encargo yo, pues yo me ponía en contacto también con mi gobierno, realizábamos unas pequeñas conversaciones de 10 o 15 minutos para ver luego qué responder. Hubo una vez, y para que se hagan un poco la idea, nos tiramos 5 horas negociando y debatiendo sobre una sola frase. 5 horas. Entonces, bueno, como ven, es complicado, se necesitan datos, hechos, se necesitan acuerdos. También llega un momento en el que estamos muy cansados. A veces también puede pasar que hay otra persona que esté enfadada y nosotros tenemos que ser capaces de medir un poco la temperatura, de ver cuál es el ambiente. Así que, en general, logren soluciones positivas y que sean factibles. El proceso puede ser tóxico, puede ser muy tenso. Lo verán en las últimas 40 horas de la COP, que todo escala muy rápidamente, pero es necesario para lograr un cambio, porque de casi todas las COPs podemos decir que salimos con algunos pasos de más, ¿no? Con cierto progreso. Y con esto, Luigi, tiene la palabra. Hola, muchas gracias, Amy. Es genial cómo lo has resumido todo. Siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Pues voy a empezar con algunas recomendaciones para ser productivos a la hora de relacionarnos con los negociadores. Voy a volver a lo que decía Amy. Vamos a estar hablando con gente que no ha dormido apenas, que quizá ni haya comido, que ha estado revisando informes durante semanas, si no meses. Como decía, personas que están agotadas, extenuadas, y esto es importante que lo tengan en cuenta cuando interactúen con ellos. Probablemente esta interacción no vaya a durar más de 5 o 10 minutos. Entonces, lo primero que tenemos que ver es a quién dirigirnos, con quién hablar, con quién utilizar esos 3, 4 minutos que tenemos. Hay negociadores clave, negociadores senior o tops, que pues bueno, nos pueden ayudar, pero lo que sucede muchas veces es que estas personas nos remiten a otros intermediarios porque tienen muchas personas con las que hablar. Por tanto, lo que yo les recomendaría es que empezaran por abajo. Piensen en alguien que puede dedicarles tiempo, que puede escucharles, que puede remitir.
las sugerencias, las propuestas a otras personas superiores en las reuniones. Eso en primer lugar. Segundo lugar, sean precisos, sean concisos. Van a hablar con gente que está agotada, no van a tener mucha capacidad de atención. Así que no se tiren más de 15 segundos presentándose. Realicen una presentación de 2, 3 frases. Hola, soy Luigi de Egipto, trabajo con X empresa en Egipto y hago esto otro. Sean concisos para que recuerden quiénes son. No tiene sentido que les cuenten su vida, aunque sean cosas muy importantes, pero es que si no, no lo van a recordar, porque no tienen esa capacidad de atención, ya que estarán agotados. Pueden tejer redes, elijan a una persona en la sala, hablen con esa persona, sean amables, ayúdenles con lo que necesiten. Tejan estas relaciones humanas y así se acordarán de vosotros, de ustedes, perdón. Si se les ocurre algo, pueden sugerirlo. Un truco que a mí me funcionó, además de ser amables con la persona que, aparte de ser amable con la persona que tenía enfrente, lo que yo hice fue apuntar su contacto para después ponerme de nuevo en contacto con ellos a través del email. Esto es algo que pueden hacer, pero algo todavía mejor. Yo me saqué una foto cuando los conocí en la COP y en el email ese de seguimiento que les envié después, adjunté la foto para que recordaran ese instante y se acordaran de mi cara. Siguiente diapositiva, por favor. Voy a intentar resumir el proceso paso a paso. Preparen algo específico, una demanda específica. No va a funcionar si van y dicen soy no sé quién y necesitamos más financiación. Tienen que asegurarse de que lo que piden es realista, es único y es algo que es factible. Porque tal y como ha dicho Amy antes, muchas veces no están representándose a sí mismos, sino a su país. Han preparado lo que van a presentar con meses de antelación. Entonces es difícil llegar y cambiar lo que tienen pensado. Aunque bueno, si lo consiguen, pues enhorabuena. Siguiente paso. Tomen la temperatura a la situación, identifiquen a alguien a quien pueden abordar. Si veo que hay gente discutiendo, no me voy a presentar ahí cuando están peleándose y decir, ah, hola, soy no sé quién. No, ya están cansados, están ya discutiendo. Así que vamos a intentar elegir los momentos más adecuados. También es útil saber quién es la persona, tener cierto contexto antes de acercarnos y abordar a dicha persona. Siguiente paso, sean amables y vayan al grano. Sáquense la foto y después hagan el email de seguimiento. Siguiente diapositiva. ¿Qué deberían pedir, en mi opinión? Como ha dicho antes Amy, tenemos que ser muy específicos. Estén al día de lo que se está hablando, manténganse informados, sepan cuáles son las últimas noticias sobre el tema que quieren tratar. También sean conscientes de que a veces esos pequeños éxitos pueden tener muchísima más repercusión, ya que así vamos ganando credibilidad con los negociadores y una vez que vayamos pidiendo cosas más ambiciosas, pues ya sepan que quiénes somos y tengamos cierta confianza con ellos.
Después, un negociador representa a un país, no a sí mismo. Esto es importante tenerlo. Y por otro lado, no quieran arreglar lo que no está roto. Lo mejor es que ofrezcan soluciones innovadoras a un problema que ya existe, ya que así van a ver que ofrecen un valor añadido. Así que céntrense en las alternativas, en contribuir a algo nuevo. La última cosa, no arregléis aquello que no está roto. ¿Qué quiero decir con esto? Como un, como alguien piensa, es que un país que piensa en términos de crecimiento. Si no hay nada malo con un texto, entonces estamos siendo contraproductivos. Si un país, por ejemplo, ha dicho que iba a dirigir 30 millones al determinado fondo, no vayamos al negociador de ese país y decir, no, tiene que ser 32 millones. No va a marcar tanto la diferencia. Tu energía, tu esfuerzo se puede enfocar mejor en otra cosa que tenga mayor impacto. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son mis propuestas de cómo se puede, qué podemos hacer este año? La primera es la ratificación del Tratado de Alta Mar. Para aquellos que no están familiarizados con este tratado, es un acuerdo que establece em, áreas protegidas en el océano y seguramente sabéis lo importante que es proteger los océanos. Pero hay un problema con ese tratado. Y es que muchos países lo han firmado, pero no suficientes países lo han ratificado. Lo han ratificar significa implementar. Entonces, eso es algo en lo que tenemos que centrarnos este año, pienso yo. Especialmente si consideramos que en este tratado hay un objetivo y es proteger el 30% de nuestros océanos para el año 2030. Pero menos del 3% de nuestros océanos están realmente totalmente protegidos a día de hoy. Así que es algo en lo que tenemos que centrarnos y os recomiendo que os dirijáis a negociadores que trabajen en pérdidas y daños porque es lo más relevante para ellos. Siguiente diapositiva, por favor. Otro tema son soluciones basadas en la naturaleza e integrar estas en contextos urbanos y también en agricultura. Hay muchas soluciones basadas en la naturaleza que son maravillosas, que no requieren tanta financiación, son baratas comparadas con otras alternativas. Para aquellos que no saben lo que son las soluciones basadas en la naturaleza, significa que utilizamos la naturaleza para arreglar un problema que tengamos en el cambio climático. Por ejemplo, em, humedales, bosques, corales de arrecife son soluciones naturales. Entonces, aquí hay que hablar con los equipos de adaptación y de mitigación y pérdidas y daños. ¿Por qué os digo también de centraros en el contexto urbano y de agricultura? Pues porque hay un fantástico ejemplo de soluciones basadas en la naturaleza en estos ámbitos que están implementando en Australia. Es un tipo de alga que crece en los océanos y toman esta alga y alimentan las vacas con esta alga, reduce las emisiones que emiten las vacas en un 80%. Es simplemente añadir algo a la dieta de las vacas y reduce las emisiones de la agricultura en un 80%. Es increíble, es fácil, es barato. Todo esto son cosas con las que podéis convencer a los negociadores. Siguiente diapositiva, por favor. Esos son los recursos adicionales que quería ofreceros. Hay podcasts, hay documentales, artículos. Creo que deberíais leer la página web del UNFCCC. Es ahí donde voy yo para conseguir información.
Y en la COP, como una persona joven, normalmente no tenéis ventajas con respecto a vuestra, excepto vuestra investigación. Entonces, educaros, informaros, sabed de lo que estáis hablando, procurad tener suficiente información para de verdad ser convincentes, porque van a tratar de refutar vuestros argumentos. Entonces, aseguraros de que tenéis una defensa, de que tenéis información que podáis utilizar. Esa es va a ser vuestra ventaja. Muchas gracias. Ese es el final de mi parte y ahora a mi compañero Jen. Hola amigos, hola familia. Es un placer volver a dirigirme a vosotros. Ahora tengo una nueva posición. Ahora soy negociador em, joven para la COP. Quisiera comenzar mi presentación. No sé si todavía podemos compartir diapositivas. Voy a tratar de hacerlo. ¿Puedo compartir mi pantalla? Sí, vale. Quiero comenzar porque hablando de, a ver, he estado en vuestra posición. También trataba de ejercer influencia sobre los procesos. La intérprete se disculpa, pero el orador tiene un mal sonido y conexión. No estáis solos, entiendo que es abrumador, tantas cosas que ocurren al mismo tiempo. Yo también estaba muy confundido al principio. Entonces, os recomiendo que os dedicáis al equipo de Yungo. Como dijo también otro orador aquí, tratar de informaros muchísimo sobre pocos temas en lugar de tener un conocimiento superficial sobre muchos. La intérprete se vuelve a disculpar. El sonido del orador no es de buena calidad. ¿Me podéis oír así mejor? Sí, lo lamento. Es que hace calor aquí, tengo el ventilador puesto. Bueno, cambio climático, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Entonces, es muy importante que no estéis solos, sino que vayáis con vuestra tribu, vuestra organización, que tengáis una agenda que seguir para influenciar las negociaciones. Es muy importante también resaltar que las negociaciones no es lo único que ocurre en la COP. Luigi ya mencionó, por ejemplo, el Tratado de los Océanos. No forma parte de la UNFCCC, pero es muy importante como tratado porque hay que proteger los océanos. En ese sentido, quisiera dejar claro que ocurren muchísimas cosas en la COP al mismo tiempo. Entonces, nosotros somos agentes claves, hay que ir a buscar también a los políticos claves que pueden avanzar la agenda climática. Entonces, no solamente seguir a los negociadores después de las negociaciones, porque es que van a estar muy cansados. Todo el mundo está muy cansado después de las negociaciones y los procesos. Entonces es importante que tratéis de utilizar el espacio alrededor de los pabellones, de los puntos focales nacionales, la gente que trabaja con los ministerios, porque esos también pueden hacer cosas y tienen tener un impacto. Entonces, tratar de construir alianzas, aumentar vuestra red de contactos y poco a poco mejorar también el día para estas personas que están muy estresadas tratando de que ocurran cosas, ¿no? Recordemos que somos todos personas. ¿Cómo ir de protestas a propuestas? Hay que entender que gracias a gracias a los grupos tenemos oportunidades a formar parte de grupos para transmitir nuestras ideas. Hay que participar en eventos. Yo recuerdo en la COP27 había tantos eventos paralelos. ¿Me podéis oír? Sí, bien. Que simplemente improvisábamos. Íbamos a diferentes pabellones a ver si nos daban un poco de espacio
Y eso funcionó. Entonces, a ver, estoy buscando la diapositiva. Hay que entender también que hay oportunidades que se pueden tener con diferentes partes interesadas. Se puede tener reuniones bilaterales, hacer preguntas después de las intervenciones. Eso puede llevar a mucha acción. También hay, está la prensa, las exhibiciones, también hay encuentros informales. Vais a ver que los negociadores van a estar caminando por los pasillos. También hay acciones, manifestaciones que también son muy importantes y tienen mucha fuerza. Incluso algunos miembros de parlamentos de diferentes países se unen a estas manifestaciones y es maravilloso. Un día típico es así, por ejemplo. Tenéis reuniones muy tempranas por la mañana, hay que coordinarse, eh, eh, revisar las negociaciones, hay también reuniones bilaterales y todo tipo de eventos que ofrecen oportunidades. Y para terminar, quería mencionar esta declaración que se hizo el año pasado por parte de los negociadores jóvenes. Lo que tratamos de construir es un impulso político en cuanto a involucrar a los jóvenes en las negociaciones. Y voy a dejaros el enlace aquí en el chat para que podáis leerlo lentamente. Pero en esencia lo que dice es que estamos tratando de invitar a que las partes mejoren su involucración en la implementación, también en el diseño de las decisiones nacionalmente determinadas y en muchas otras cosas. Y por supuesto, las partes van a decir que ya lo hacen, pero nosotros les pedimos que continúen su labor y que respeten también los plazos y que incluyan a los jóvenes de manera significativa en los procesos. Una cosa que para mí va a ser prioridad en esta COP es que más partes firmen la declaración para crear ese impulso político, pero también es una oportunidad para trabajar con los negociadores jóvenes y ahí es donde necesitamos vuestro input, vuestras opiniones, cómo podemos mejorar, cómo podemos mejorar la participación de jóvenes en la COP, en el marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Cuando pensamos en la COP30, que dicen cuáles podrían ser nuestros principales objetivos para esa COP, ¿no? Va a ser una COP muy importante para ver también cómo las decisiones encajan con la ciencia. Voy a dejarlo aquí em, y estoy deseando pues, que pasemos a la fase de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Genaro. Vamos un poco tarde, entonces no vamos a poder responder todas las preguntas, pero algunas sí. Algunas personas nos dicen aquí que forman parte de algunas delegaciones, pero no pudieron formar parte de las negociaciones. Entonces, ¿cómo pueden obtener la oportunidad de sí formar parte de las negociaciones y entrar en ellas? Quizás pueda comentar yo algo al respecto. Lo primero es que cada delegación trabaja de forma distinta. Entonces, nosotros siempre nos gusta decir ir poco a poco, construir la relación, también la confianza en vuestra delegación. Trabaja lo más temprano posible para que ellos también puedan confiar en que vais a poder dar seguimiento a sus propuestas. También podéis continuar trabajando con ellos después de la COP. Em, no hay solamente una oportunidad en la vida para las cosas. Se puede llegar a las cosas poco a poco. Y sed lo más amable posible también, ¿no? Genial, sí, estoy de acuerdo. Dos cosas que quiero decir. La primera, ya se ha mencionado, pero hay que ir a los focos nacionales, a los puntos focales de cada país. Se puede buscar en la página web de la UNFCCC. Entonces, ahí se puede encontrar a las personas relevantes. Lo segundo es navegar los ministerios de las Naciones Unidas, por ejemplo,
de exteriores, de agricultura y ver quiénes son las personas, cómo podemos conectar con la gente de ahí. Es un trabajo muy arduo, no es para nada fácil. No todo el mundo quiere hacer esta labor, pues es algo que se interesa. Intentar encontrar a alguien que trabaje en el ministerio que se interese, mandarles un mensaje y empezar ahí vuestro proceso. Ese es mi consejo. Siguiente pregunta. ¿Cómo creéis que los jóvenes pueden tener más influencia significativa en las decisiones sobre el clima en la COP? Creo que yo puedo responder esa pregunta. Pensad a largo plazo. Quizás no tengáis influencia en esta COP, pero lo que hacéis en esta COP y las conexiones que establecéis en esta COP puede tener un impacto en la siguiente COP. Entonces hay que tener un plan, una estrategia, tener peticiones específicas, peticiones muy específicas. Y hay que reconocer, hay que darse cuenta de que lo que queréis que ocurra quizás no ocurra de inmediato, ocurrirá quizás a lo largo de un periodo más largo. Entonces, sed pacientes, tened seguimiento con los negociadores. Y como decía, si no tenéis un impacto en esta COP, como decía Amy, dirigiros a los puntos focales nacionales. Empezad ahora, porque cuanto antes empezáis, más tiempo les dais a que puedan prepararse internamente en sus gobiernos, a nivel nacional también, en sus grupos. Gracias. ¿Cómo podemos dirigirnos, cómo hablar de asuntos contenciosos sin tener em, reacciones negativas? Me encanta esta pregunta. Hay algunos temas que son demasiado complejos y contenciosos que es difícil sacar en alguna conversación. Hay temas que son muy complicados, que generan mucha controversia, donde hay muchos intereses. Entonces, como decía Luigi, hay que ser muy específico con las propuestas. Si, si queréis que la propuesta entre la conversación, elegid el camino menos contencioso. Quizás una pequeña adición al texto que tenga una alta probabilidad de tener una buena recepción. Una muy buena pregunta. ¿Qué sugerís para alguien que es nueva en este campo para conseguir oportunidades, sobre todo porque hay espacios que ya tienen sus grupos establecidos? Primero, fórmate. Lo segundo, seguid cuentas en redes sociales que posteen sobre oportunidades que actualizan también sobre aquello que ocurre en los pabellones, no solamente lo que ocurre en las negociaciones. Cuanto más sigáis a esas personas y organizaciones, más oportunidades vais a ver. En la última COP nos dimos cuenta que alguien del Banco Mundial iba a hablar en un evento, entonces vais a ese evento y podéis hablar con la persona del Banco Mundial. Entonces se trata de planificar vuestra participación y cómo queréis generar las redes de contacto. Tenéis que estar al día y las redes sociales os ayudarán mucho con esto. Y ahora la huella de carbono en la COP sabemos que es un desastre. ¿Se puede formar parte de esto de una manera más sostenible? Estamos trabajando en ello. Si queréis, por ejemplo, ir a la COP, podéis compensar vuestras emisiones. El vuelo os dirá cuánto vais a emitir y suelen tener programas para compensar. Podéis hacerlo con ellos o podéis hacerlo con empresas que elijáis. Por ejemplo, tenemos Juan Pablo, un contacto nuestro, él compensa sus emisiones con un programa de reforestación que es de México. Y eso, por ejemplo, puede ser útil. Creo que los mecanismos que tenéis a vuestro alcance os pueden ayudar. Nuestra última pregunta sería,
¿Habéis visto algunos cambios de perspectiva? ¿Alguien que pasa a ser negociador? ¿Los negociadores suelen estar más cansados? ¿Es más difícil hablar con los negociadores en algunos momentos? ¿Podéis hablar más de esto, por favor? Sí, este es mi primer año como negociador, entonces no sé cuál sería el cambio. Sí, estoy intentando dar una respuesta que no sea demasiado ambigua. Normalmente las expectativas son más bajas cuando asistimos, ya que nos damos cuenta de cómo funciona todo, de lo cansada que está la gente. Este año hemos estado con conversaciones diplomáticas continuas y esto lleva años y años y años de reflexión, de análisis. Entonces yo creo que uno aprende a ser más paciente, aunque no nos quede mucho tiempo. Pero bueno, en cualquier caso, merece la pena. Sí. Voy a responder y luego tengo una pregunta también para mis compañeros. En primer lugar, me gustaría indicar que en el contexto egipcio tenemos grandes proyectos de pérdidas y de daños con, a ver si encuentro la palabra adecuada. Con este documento lo que hicimos fue intervenir en una de las sesiones y decir, nos ha llegado este documento, ¿podríamos revisarlo entre todos? Podemos pedir así a un negociador que sea un intermediario, que sea un canal, ¿no? Un puente. Emi, Marie Claire, Johnny. Nos gustaría visitaros en noviembre para una sesión que vamos a tener, una sesión interactiva. Enviaremos correos electrónicos con más información, pero nos encantaría que estuvierais ahí. Vale, muchísimas gracias. Pues con esto vamos a volver a las diapositivas originales para presentar a los oradores de la siguiente sesión y luego entraremos en las breakout rooms, en las sesiones paralelas. Antes, el 26 de septiembre, tendrá lugar un seminario web. Recibirán más información por parte de Oxford después para que se puedan registrar. Hablaremos sobre energías renovables, etcétera. Y así, cuanta más formación tengan, más fuertes serán, más poder tendrán y más incidencia e influencia también. Normalmente lo tengo todo preparado, pero siempre se me ocurre algo nuevo. Vale, pues la siguiente sesión tendrá lugar el 19 de septiembre. Hablaremos sobre el abandono de las energías de los combustibles fósiles, resultados internacionales y los compromisos de las compañías en este respecto. ¿A quién tendremos? Pues bien, a Moy Wikita de mi país, de Ecuador. Es coordinador de proyectos del proyecto Wapani Amazon. Es bastante conocido y queremos saber de primera mano cuál es su realidad luchando contra el cambio climático ahí en primera plana. Después tenemos a Alexis McKibben de nuestro equipo, gestora de integridad de Net Zero. Trabaja en Oxford Net Zero en el equipo de Global Youth Coalition y es directora de programa. Y por último tenemos a Navros Dubas de la Universidad de Princeton. Es catedrático sobre asuntos públicos e internacionales. ¡Wow! Menuda plana